¿Qué tal? Miren, ahora vamos a entrar a uno de los últimos temas de integral definida. En este caso, el tema es volúmenes de revolución. ¿Sí? Para poder entrar a la explicación de lo que es un volumen de revolución, lo voy a hacer con un caso particular. ¿Sí? Porque si lo planteo en general, se torna un poco complejo el entendimiento, ¿sí? Pero lo que pasa con este problema pasa con todos los que se vayan a ver, con todas las funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De qué se trata un volumen de revolución? ¿Sí? Miren, un volumen de revolución es un volumen generado por una parte de una gráfica de una función como las que conocemos. Lineal, cuadrática, cúbica, trigonométrica, la función que ustedes quieran tomar de las que ya conocen, ¿sí? Entonces, un volumen de revolución es un volumen generado por una parte de la gráfica de una función que gira alrededor del eje X, ¿sí? Por ejemplo, el caso simple, una función lineal f de x igual a x, ustedes la conocen, ustedes es la línea recta, 45 grados, ¿sí? Gira sobre el eje x desde 0 hasta un valor determinado, ¿sí? A la derecha, digamos, positivo. A se llama aquí. No se define un valor preciso para hacerlo en general. Un valor A es un valor del intervalo de giro, ¿sí? O sea, en este caso, por ejemplo, de 0, que es aquí, pero aquí solamente se considera la pura recta. Si ya aquí hice más de cosas de más, pero ahorita les explico. Entonces, hagan cuenta que aquí tengo la recta f de x igual a x, definida desde 0 hasta A, ¿sí? O sea que es el límite superior, ¿no? De la variable independiente dentro de lo que es el dominio de la función. Sí, pues, o sea, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, podemos agrandar el A dependiendo el dominio de la función, ¿no? ¿Qué queremos tomar del dominio? Se toma una sección de él, no todo, porque sería infinito, ¿sí? Nada más se toma alguna parte, por eso se limita con A. Podría dar un valor numérico, pero bueno, explico que A es un valor numérico, ¿sí? Que es parte del dominio. Entonces, ¿qué pasa con esta recta si gira alrededor del eje X? ¿No? Si gira de una manera con altas revoluciones, ¿qué van a observar? ¿Sí o no van a observar? Que se genera un cono. Que es el caso más sencillo, ¿no? Con curvas más complejas es un poco más complejo, difícil entender el volumen, pero lo importante es que sepamos que se forma un volumen, ¿no? En el giro de la recta, en este caso de una sección de una función, ¿no? Una función bidimensional, ¿sí? Y genera un volumen, ¿no? Esto si lo vemos en 3 dimensiones, pues te forma el cono, ¿no? Te forma el cono en 3 dimensiones. Una simple recta, al girar, te genera un volumen, ¿sí? Y eso sería más o menos como ustedes lo ven ahí, ¿no? Pues el cono, sería así, ¿no? Sería el cono. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este tema? Pues calcular el volumen generado por esa recta, o esa semirrecta, porque es una semirrecta. Entonces, el volumen generado, que es el volumen de ese cono, ¿sí? Ese es el objetivo fundamental, ¿sí? Ahora, la cuestión es esta: ¿cómo vamos a determinar ese volumen? ¿Sí? Y la idea es semejante a lo que se hizo en la integral definida. Si el área bajo una gráfica la aproximamos con rectángulos, que es una de las formas de aproximación, puede haber otras, ¿sí? De hecho hay otras, pero esta es la que, digamos, planteo inicialmente. ¿Cuál es el símil para volúmenes de revolución? Si yo aproximo en la integral definida una área bajo una curva con rectángulos, ¿no? Con un número infinito de ellos, un volumen, ¿cómo se aproxima? Si ustedes observan, el volumen se aproxima con otro volumen,
¿sí? Pero ¿qué volumen? Pues esos volúmenes son de discos, pequeños discos verticales. Y esos no son rectángulos. En la vista, así de frente, sí se ven como rectángulos. Pero realmente aquí, como estamos aproximando el volumen del cono, lo vamos a aproximar con pequeños cilindros, pequeños discos cilíndricos, ¿sí? Verticales, ahí se ven. En donde el ancho de ellos los vamos a llamar igual que en integral definida, el ancho del rectángulo, como delta x. Aquí está, ¿sí? El ancho. Y la altura, aquí son cilindros completos, ¿sí? Obviamente su altura de cada cilindro es esta, va disminuyendo, ¿no? ¿Sí? Pero aquí lo más importante es lo siguiente, que si vemos el cilindro en forma horizontal, ¿sí? Lo voy a hacer acá arriba, el cilindro en forma horizontal se vería así. El cilindro en forma horizontal se vería así, ¿sí? Entonces aquí sería delta X, ¿sí? Y el radio del cilindro vendría siendo lo que aquí puse como la ordenada, o sea, como el cilindro, los cilindros, si tienen puntos en común con la recta, ¿sí? Estos son las ordenadas de los valores de las abscisas aquí abajo, ¿no? Son los valores de las ordenadas correspondientes a las abscisas. Entonces, si lo vemos así, esto va a ser el radio. Estos Y's, ¿sí? Van a ser el radio del cilindro. O sea, este va a ser. O, concretamente, f de x, porque para determinar o modelar una función se hace con f de x, que es lo mismo que la ordenada, ¿sí? El valor de la función en x, ¿sí? O sea, los valores que resultan al evaluar la función en la abscisa te da la ordenada, y esto es general. Lo mismo hicimos con la integral definida, ¿sí? Pero aquí los roles, el papel que juega ahí y es que es el radio de los cilindros. Y va a ser diferente, ¿no? Pero va variando con respecto a los valores de la abscisa, de la función, de la misma función. Entonces, esos son los valores del radio, la y. Entonces, si aproximamos volúmenes, pues, necesitamos saber cuánto vale el volumen de un cilindro cualquiera, ¿sí? Pero el volumen de un cilindro cualquiera es área de la base por altura, ¿sí? O sea, el volumen del cilindro, de este chiquito, de uno de ellos, es área de la base, que es pi r cuadrada, ¿no? Porque son circulares, las bases son circulares, ¿sí? Pi r cuadrada por altura. Pero aquí, en función de los cambios que hacemos, sería pi por y cuadrada por altura, que es delta x. O sea, aquí las bases, ¿no? Estas distancias de los cilindros, las anchuras, viene siendo la altura de ellos, ¿no? Ahí cambia el rol, ¿no? Son la altura. En la integral definida eran las bases de los rectángulos, y aquí delta x viene fungiendo como la altura de los cilindros, ¿sí? O sea, aquí se ven verticales, pero allá los pongo horizontal, ¿no? Estas son las alturas. Entonces pi r cuadrada, entonces sería esto aquí, pero y es igual a f de x, entonces sería pi f de x cuadrada por delta x, ¿no? Este sería el volumen de un cilindro cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a calcular el volumen total generado por esta recta al girar alrededor del eje X que genera un cono? ¿Sí? Pues tomamos la sumatoria de todos los cilindros que se inserten. Y igual que la integral definida, aquí vamos a insertar primero algunos y luego un número infinito, ¿no? Porque con un número infinito de ellos, ¿sí? Entonces, es como se da la aproximación más exacta del volumen,
Si meto 3, 4 cilindros, pues bueno, van a hacer una aproximación, ¿no? Nada más. Si meto 4, más. Si meto 5, más. Si meto 6, más. Si meto n, más. Pero si n tiene el infinito, si tiene un número infinito de cilindros, quiere decir que las deltas x cuando los cilindros son muchísimos, ¿verdad? Un número infinito, esta delta x tiende a 0, ¿no? La altura va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo a medida que se van metiendo más cilindros. Pero lo importante es que el volumen del cono se determinaría con la sumatoria de un número infinito de cilindros de esa naturaleza. Entonces, de ahí se obtiene ya la fórmula, ¿sí?, de integración en general. Y lo mismo que se hace con esta recta que gira, se puede hacer, por ejemplo, con una sección de parábola que gire, o con una sección de una cúbica, o de una sección del seno de un ángulo, o del seno, perdón, ¿sí? Cualquier gráfica de las que conocemos que son funciones, una sección de ellas al girar sobre el eje X va a generar un volumen. Y ese volumen se va a calcular igual que aquí, con puros cilindros verticales. Entonces la forma es general, ¿sí? Esa es la idea central de lo que es un volumen de revolución, ¿sí? Entonces voy a proceder a dar la fórmula ya. Aquí estoy obviando obviamente mucha teoría, ¿no? Estoy aplicando prácticamente los resultados y la idea intuitiva, que es la que estoy mencionando, es la que debemos de tener, ¿sí? Ya posteriormente en cursos más avanzados se verá la teoría, pero no es el caso en este momento para nuestro curso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a dar la fórmula. Bien. Entonces, borro esto, hasta aquí, ¿sí? Entonces, aquí voy a dar la fórmula, ¿sí? Entonces, el volumen va a ser igual a la integral, ¿sí?, de A hasta B, de la sumatoria de todos los volúmenes de los cilindros. Esto significa, esta es la sumatoria infinita, ¿sí? ¿De quién? De los volúmenes, pero los volúmenes son estos, miren, pi f de x cada de x. Aquí se cambia, ya delta x se cambia por dx cuando la delta x tiende a 0, o sea, cuando tiende a hacerse más delgados los cilindros, sí, se cambia por la diferencial, ¿sí?, o por la derivada en todo caso, ¿sí? ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a ser este va a ser el límite, igual que la integral definida, este va a ser el límite de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De pi f de xi al cuadrado o delta xi, ¿sí?, cuando n tiende a infinito. Esto lo que quiere decir, esto lo que quiere decir es de que es la suma del primero, ¿no? El primero por delta x1 más el segundo, ¿no? Y f de x2 cuadrada por delta x2, y así se va hasta un número infinito, donde pi por rho al cuadrado es por la altura, ¿no?, de los cilindros, de los pequeños cilindros. Eso es lo que significan estos productos. Área de la base por la altura, sí, que es lo que tenemos allá. Entonces una suma infinita se transforma en la integral ya simbólicamente, en esa integral que es la que nos interesa, esta precisamente, ¿sí? Entonces, fíjense, en el caso del cono, ¿cómo sería? ¿Sí? En el caso del cono, tendríamos que el volumen del cono es igual, la función ya es f de x igual a x, ¿no? Tendríamos integral de 0 hasta a, ¿sí? O sea, aquí hay esos son los límites de un intervalo. Y yo lo puse allá, debería haber puesto b, pero bueno, finalmente es el límite superior, ¿no?, que es este, ¿sí? Que es igual a quién, a pi por f de x al cuadrado, que sería quién, la x, porque la f de x sabemos que es la x, ¿no?, que esta es la función que estamos trabajando en el ejemplo, por dx, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué sería? Esto es una constante, sale de la integral, ¿no? Entonces sería pi, integral de 0 a de x cuadrado de x, pero esta ya la conocemos, esto es pi
por x cúbica sobre 3 de 0 a, y si evaluamos, igual que la integral definida, este es pi por a cúbica sobre 3 menos pi por 0 al cubo sobre 3, ¿no? Y esto es 0. Entonces me da pi a cúbica sobre 3, ¿sí? Sí o no sabemos que el volumen de un cilindro desde la secundaria es 1/3 de la base por altura. ¿Sí? Pero fíjense, 1/3 del área de la base por altura, ¿no? ¿Sí? Pero esta es eso. Este es 1/3 del área de la base, que es circular, y r cuadrada por altura, que viene siendo la a. Entonces sería a por a, sería a cuadrada por a sería cúbica. Entonces coincide, ¿sí? Con el volumen del cono, precisamente, ¿sí? 1/3 del área de la base, ¿sí? Que es pi por a cuadrada por altura por a, que es precisamente a cúbica, ¿sí? Entonces, esa sería la situación, ¿no? De este problema, ¿sí? Y así podemos determinar otros problemas de integral de volúmenes de revolución, ¿sí? Con otro tipo de funciones, ¿sí? Entonces, en el siguiente problema, sí, vamos a ver otro tipo de función, ¿sí? Para que vean cómo se calculan estos volúmenes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, hasta aquí dejo la clase.